Hola, ¿cómo andan? Bueno, si les parece, vamos arrancando. Muchas gracias por sumarse y bueno, bienvenidos de vuelta a un nuevo ciclo de Aprendiendo que organizamos desde la Comisión de Jóvenes del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Como ya saben, este espacio busca generar un intercambio entre estudiantes, jóvenes profesionales y también referentes de lo que es la profesión de Relaciones Públicas. Así que bueno, muchas gracias por sumarse. Por si no me conocen, yo soy More, trabajo en la Secretaría de Comunicación Interna y Cultura como coordinadora. Y bueno, en mi ámbito más profesional trabajo con María, que ahora se las voy a presentar en Unilever, en el área de comunicaciones corporativas e institucionales. Así que bueno, muy bueno conocerlos. Y como les decía, es un gusto tener acá a María Bulla, gerente de comunicaciones y asuntos corporativos de Unilever. Bueno, gracias, Bulla, por estar acá. Ahora Bully se va a poder presentar tranquila, pero antes quería contarles un poco cómo iba a ser la dinámica de esta charla. Ahora, cuando arranquemos y Bully empiece a contar su exposición, va a ser todo de corrido y pueden ir dejando preguntas en el chat que vamos a retomar al final. Y al final también vamos a poder abrir los micrófonos y preguntar si hay algo, pero sepan que vamos a hacer así por una cuestión de optimización del tiempo. También los invitamos a prender la cámara, así nos podemos ver y es un poco más dinámico. Y bueno, Bully, ¿querés presentarte? Dale. Bueno, hola a todos, hola a todas. Soy María, me dicen Bulla, me dicen Bulli, me dicen Bula. Bueno, como pinta, como dijo More, soy gerente de asuntos corporativos en Unilever, también doy clases en la Facultad de Comunicación en la UCA, doy una materia que se llama Planificación de las Relaciones Públicas. Es un poco mi propio colmo porque yo y la planificación no tenemos casi nada que ver, pero ahí estoy, parece que más o menos lo voy llevando, la gente aprueba, no sé, sigue, eso sigue. Antes de estar en Unilever, trabajé muchos años en el Estado, soy una gran promotora del trabajo estatal, me gusta que todas las personas que estamos cerca de esta profesión sepamos que hay un montón por hacer, trabajando en empleo público, siempre fui vocera, jefa de prensa de distintos funcionarios, trabajé en el Congreso de la Nación, trabajé en Casa Rosada como vocera en el equipo de vocería, no vocera del presidente Kirchner después de Cristina Fernández, trabajé como jefa de prensa del INADI, bueno, un recorrido por lo público que recomiendo un montón hacer, sobre todo por el impacto directo de las decisiones que se toman en el mundo público, porque cuando se anuncian novedades públicas se le está cambiando la vida a alguien de verdad. Y sé, por eso como esta promoción, sé que no es el primer lugar en el que pensamos en trabajar cuando estamos estudiando estas profesiones como comunicación o relaciones públicas, pero sepan que hay espacio ahí para hacer la diferencia. Paréntesis, el empleo público tiene sus complejidades y ya sabemos que por ahí no es el mejor empleador. Pero promociono y me pueden preguntar por dónde arrancar por ahí. Estudié comunicación, me especialicé en comunicación política, me gusta mucho la política y encontré en este, como dice el cuento de Borges, como en el Aleph, donde se unen todos mis puntos, en esto de la comunicación sin estereotipos. ¿Por qué? Porque creo que hay un rol fundamental de los que trabajamos en comunicación, que es crear realidades con las historias que contamos, y en ese crear realidades, si tenemos en la cabeza la posibilidad de crear universos que nos hagan más libres versus universos que nos restrinjan más nuestra forma de ser, comunicar sin estereotipos definitivamente es una responsabilidad enorme. Ahí estoy yo en esa foto el año pasado en Naciones Unidas, que nada, con un descaro absoluto fui a Naciones Unidas a hablar sobre eh, la representación de la pobreza en la comunicación y por qué creo que es un poco un acto de justicia que todas las personas estén representadas en nuestras historias. Si querés pasar, More. Unilever es parte de un proyecto de Naciones Unidas que se llama Unstereotype, es la alianza que las empresas privadas que forman parte de esta alianza promueven desestereotipar las comunicaciones. Y acá pongo un asterisco. Sabemos que los estereotipos son la mejor forma que encontramos los comunicadores para resumir un mensaje. Y eso está bien. O sea, tenemos 30 segundos para decir
nada, queremos vender este producto de limpieza y si queremos representar a las mujeres o a los varones y vamos a elegir un estereotipo de mujer o de varón que en esos 30 segundos cuente que ese producto de limpieza es para X personas. Por supuesto que está bien estereotipar, porque nos sirve, porque es un atajo, porque cuando usamos estereotipos estamos representando a un montón de personas en una persona, o a un montón de casas en una casa, o a un montón de trabajos en un trabajo. El problema está cuando los estereotipos repetidamente muestran una sola forma de ser. Por ejemplo, que las mujeres limpian, que los varones andan en autos de lujo, y ese tipo de construcciones que para esta alianza de ONU se llaman estereotipos dañinos, son al final del día los que construyen el gran universo de la comunicación, sobre todo publicitaria. Y todo tipo de comunicación, porque si ustedes ya están trabajando, probablemente todos los días tengan que tomar alguna decisión que puede desestereotipar un poquito el mundo, desde, no sé, si tengo que hacer una promoción en vía pública, elegir cuerpos diversos, si tengo que, no sé, hacer llamados telefónicos, elegir locuciones de distintos lugares del país. Digo, no caer en lo obvio, si quieren, es la fórmula más fácil para decirles cómo evitar estereotipos dañinos. No sean obvios y además van a ser un poco más interesantes. Si quieren, vemos estos 3 spots, son cortitos, de una campaña de ONU, como para ir metiéndonos en tema. Let's have a chat about our potential new hire. Who are we thinking, Adam or Jennifer? Jennifer, no brainer. She had fantastic experience. How do we feel about the fact she's had a baby recently? What do you mean? Well, we're looking for a long-term hire here, and given the hours, the commitments, I'm just not sure we need that distraction. Do you agree? Stereotyping. When we don't face the problem, we become the problem. Say nothing, change nothing. You're joking. I just lost to this kid. Excuse me? Seriously. Some of us have lives. We can't all practice all day like you. Stereotyping. When we don't face the problem, we become the problem. Say nothing, change nothing. Are you coming to the game next week? I don't know if I can make it. Things are a bit tricky for court case. Court case? What have you done wrong? Sorry? I can put you in contact with a lawyer friend of mine. He can get you off anything. I am the lawyer. Wow. You don't often see a fella like you know, as a lawyer. Fair play, mate. Stereotyping. When we don't face the problem, we become the problem. Say nothing, change nothing. Bueno, una mujer que porque está embarazada creen que no es la mejor persona para hacer un trabajo, una persona con discapacidad a la que se la trata como un niño y un abogado negro en el que se asume que es el delincuente y no el abogado. Son 3 situaciones que en principio incomodan cuando las vemos y a mí lo que me parece muy interesante de esta campaña es esto que nos propone de si no decís nada, no cambia nada. Y eso aplica para todos los niveles, todos los días, todo el tiempo. Si no decimos nada, no cambia nada. ¿Querés pasar, More? Let's have a chat about our potential. En publicidad, seguramente muchos de ustedes conozcan el famoso aspiracional, que es como el resumen de qué vende la publicidad. La publicidad vende una aspiración. Y durante los siglos, ese aspiracional se volvió bastante estereotipado. Hay una cosa ahí de el anunciante entiende qué es lo que vende y si lo que vende es que las mujeres rubias, hegemónicas, estén asociadas a, no sé, el universo tarjetas de crédito, autos de lujo y bla, 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 probablemente estas mujeres que vemos en estas fotos nunca aparezcan en una campaña. Y si me preguntan a mí, creo que al menos en este país hay muchas más mujeres que se parecen a estas de la foto que a las que nos vende la aspiracional. Mi desafío o lo que a mí me interesa pensar es, che, ¿y si pensamos otro aspiracional? ¿Y si aspiramos a formas del ser que nos queden un poquito más cerca? Porque además, este aspiracional se nos corre todo el tiempo un poquito más.
Y no es solo, o sea, las mujeres tenemos clarísimo nada, que los cuerpos que nos quieren vender no son los nuestros, pero para los varones también es una carga enorme el aspiracional que se crea en la publicidad, porque si no tenés dinero, si no tenés tal o cual auto, y sos un poco menos hombre. Entonces, nada, mi propuesta, al menos humildemente en esta conversación, es que nos quedemos todos pensando si como profesionales de la comunicación no tenemos una responsabilidad en pensar otro aspiracional, y que el aspiracional sea alcanzable. Y no por eso perder negocio, que esa es la otra parte. Pasamos. Para contar historias, o sea, todos nosotros desde que nacimos hasta hoy nos encanta que nos cuenten un cuentito. Y esa es la parte que tal vez hace más divertida nuestra profesión, que es que somos grandes contadores de historias, más chiquitas, más grandes, en cada decisión que tomamos, desde el mailing que mando rutinariamente hasta el posteo que hago en las redes o el que me preparo para un evento, estoy contando una historia que elige qué cosas mostrar y qué cosas ocultar de ese producto, de esa persona, de eso que estoy intentando vender. Les puse acá el caso de nuestra estrella culona del CONICET, porque definitivamente el CONICET entendió que con un buen storytelling, con una buena forma de contar una historia, iba a tener mucha más atracción y mucha más llegada que si el mensaje era el de el científico que habla en difícil y al que nunca logramos entender. A lo que voy es, si tenemos el poder de contar historias, tenemos el poder de representar como una forma de justicia, como venimos hablando, digo, que todos y todas se vean representados en nuestra historia. Y si además somos quienes creamos el aspiracional, o sea, eso que las personas van a querer ser, es un montón lo que podemos hacer desde la comunicación. Y acá me meto con un tema que es un poco polémico, pero yo le comentaba a More que justo esta conversación con ustedes se da en el marco de la semana en que vimos el trend de Shell, YPF, de las mujeres en una bolsa que 3 días después se convirtió en un triple femicidio. Y yo no creo o no sé si la asociación es tan directa, pero definitivamente si somos las personas que podemos contar una forma de ver el mundo y podemos elegir cómo vemos ese mundo, si representamos a mujeres más libres que a mujeres adentro de una bolsa, probablemente haya menos de estas otras realidades que nos duelen un montón. Miren, yo soy de un pueblo, yo nací en un pueblo que se llama Recifes, y hace muchos años, una vez nos pasó que hubo un secuestro de una nena en el pueblo. Nada, revolución, vinieron como todos los canales de televisión, qué sé yo, como, bueno, nada, nadie entendía qué había pasado en un pueblo donde no pasa nada, que habíamos ido de 0 a 100, que tipo, nunca pasó nada y de repente tenemos una nena secuestrada. A alguien se le ocurrió pensar que la noche anterior a ese secuestro en Telefe habían pasado la película Hombre en Llamas, donde el padre secuestra a la hija porque tiene un montón de deudas y quiere pedir un rescate. Se le ocurrió pensar esto al fiscal, al juez que intervino, y fue exactamente eso lo que había pasado, y el tipo cuando declaró que la idea se la había dado la película. Por supuesto que en el medio ahí pasan un montón de cosas, ¿no? Tipo, tenés que tener una predisposición a secuestrar a tu hija para pedir un rescate, pero para mí esa es la foto de la responsabilidad. La historia que contamos tiene la potencia de convertirse en realidad. Entonces, elegir el storytelling, primero que esto nos va a volver profesionales de la comunicación mucho más interesantes, porque todos tenemos ganas de escuchar un cuento bien contado, vamos a tener como mayor posibilidad de persuadir con nuestro mensaje, pero además sepamos, hey, estoy creando un mundo. Nuestro ser tiene infinitas posibilidades de expresarse. Bueno, si yo elijo que los varones se muestren siempre de la misma manera, las mujeres se muestren siempre de la misma manera, estoy haciendo un mundo más chiquito. Si yo elijo mostrar diversidad en lo que cuento, estoy haciendo un mundo mucho más amplio y mi propuesta es que vayamos por ahí. Si quieres pasar, Mone, se te salió el modo presentación. Sí, a ver, que me quedé sin internet, pero ya volví. Ahí lo vuelvo a compartir. Ah, estás ahí Sí. tildada. Bueno, nada, igual a lo que voy es que más allá de romantizar el desestereotipar nuestras comunicaciones, sobre todo de esto de
lo dañino, de lo que nos excluye más que incluir, hay una oportunidad enorme para las marcas en tomar esta agenda. ¿Por qué? Porque así como esas mujeres que les mostré en la foto, nada, no se ven representadas por ninguna publicidad, en Argentina hay un montón de, no sé, de diversidad de todo tipo. En Argentina hay 3 millones de personas con discapacidad, en Argentina hay 5 millones de personas que dicen ser del colectivo LGBT. Digo, hay una posibilidad, pero además hay una oportunidad para las marcas. Y está bueno que dimensionemos esto. Hay 32 millones de personas en Argentina que no viven en el Gran Buenos Aires, en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Bueno, ¿cuándo le hablamos a los formoseños? ¿Cuándo le hablamos a los chaqueños? ¿Cuándo aparece en la publicidad un locutor de Corrientes? Una vez cada, ¿cuánto? Bueno, hay 32 millones de personas, la gran mayoría del país no vive en Buenos Aires. Y en general hacemos publicidades y comunicaciones de porteños para porteños. Hay una oportunidad ahí. Hay 23 millones de personas en Argentina que no tienen piel blanca, que tienen piel marrón. ¿Cuántas veces vemos en las publicidades a una persona de piel marrón? Pocas, pocas. En términos de género, bueno, nada, sabemos que hay más mujeres que varones, que hay al menos 5 millones de personas que son del colectivo LGBT, hay nada, personas de más de 50 años que siguen siendo activas consumidoras, 3 millones de personas con discapacidad, 4 millones de personas que tienen alguna neurodivergencia. Y está bueno ponerlo en números para que esta propuesta que yo les traigo no sea la idea romántica de una fanática woke, sino, che, hay una oportunidad incluso para las empresas de tomar una agenda que represente a más personas, a todas las personas todo el tiempo, y no caer en el tokenismo de, no sé, de incluir División Palermo. Digo, hay formas de contar esas historias con guiños sutiles que van a crear mundos más interesantes y más profundos, y que no necesariamente es el checklist de tengo la persona con discapacidad, puse una de más de 50, digo, todo se trata de saber contar historias, pero sepan que hay una oportunidad, y una oportunidad concreta de negocio. Si querés pasa, More. Les dejo esta campaña un segundo para verla. A mí me gusta un montón y espero que ustedes la disfruten. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, may be my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, may be the chill that autumn brings, may be 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She may be the reason I survive, the way and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years.
Me, I'll take her laughter and her tears. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is. Bueno, a mí me parece hermosa por varios motivos, pero sobre todo porque JID o la industria de las bebidas alcohólicas no es la primera campaña en la que incluyen a la comunidad LGBT, pero sí es la primera campaña que no es tan obvia, que no incluyen a las personas de fiesta, que no incluyen a las personas tipo como eso, ¿no? Como los reyes de la noche, sino como el lado más humano. Y yo estoy bastante convencida que, nada, si pensamos que los humanos tenemos como nuestro diferencial es pensar y estamos jodidos porque para eso ya la existencia de la inteligencia artificial nos pone bastante en jaque, y creo que lo que nos va a diferenciar como humanos es la conexión emocional. O sea, es eso de verdad lo que nos hace más humanos, tener emociones reales. Entonces, las marcas que entiendan que representar a la diversidad con conexiones humanas y son las que van a hacer la diferencia, porque es como un recontra cliché lo que les voy a decir, pero esto de podés olvidarte de lo que te dijeron, nunca de cómo te sentiste cuando te lo dijeron, hay algo de eso que más ahora, donde casi todo lo podemos hacer con la IA, hay que abanderarnos en las emociones y entender que tenemos la posibilidad de contar historias sin estereotipos que emocionen y que conecten. Algunos tips, algunas claves para que esa historia se parezca un poquito a la de JIB, o es esto, ¿no? Como no perder autenticidad, y sobre todo conocer mucho a la marca desde la que estamos hablando, porque no a cualquier marca le queda bien una historia como la que acabamos de ver, o sea, entender a la marca en profundidad y ser auténticos, que esa marca tenga una conexión con la historia que está contando, aprender de las voces que fueron silenciadas, y esto es, desde el momento cero en que vamos a plantear un brief, porque queremos contar una historia sin estereotipos, hay que incluir a esa diversidad en la conversación, si no, se nota. Si hacemos una campaña hablando de las personas con discapacidad y no sumamos a ninguna persona con discapacidad, a preguntarle cómo se sienten. ¿Alguna vez te viste representado en una publicidad? Bueno, esas conversaciones son importantes. Es traer adentro a los que habitan los márgenes, traer las historias más humanas posibles y desarmar la pompa, o sea, lo más cerca de lo real posible. Digo, lo que acabamos de ver es una hermosura, pero todos los días tenemos la posibilidad de contar una historia que no perpetúe un estereotipo dañino. No sé, venimos de años de cocinas en la publicidad donde no cocina nadie. La cocina más pulcra, blanca, impoluta, de millonarios, que casi nadie tiene en Argentina, es la única cocina que se nos ocurrió mostrar. Bueno, capaz empezamos a mostrar las cosas como son, porque digo, mostrar mujeres que trabajan no es una revolución, las mujeres trabajan. Mostrar varones que se emocionan no es una revolución, los varones se emocionan. Entonces, desarmar la narrativa para estar más cerca de lo real es un poco eso, encontrar en nuestro discurso esto, salirnos de lo que históricamente repetimos y que al final del día representaba muy pocas personas. Digo, ser más allá de representar, que la marca sea, que actúe como eso que quiere representar. Pasa si querés, More.
Les traigo, así para pasar rápido, nosotros en Unilever hicimos hace un año y pico como un estudio para entender dónde estábamos parados como sociedad, no Unilever, no solo Unilever, sino la sociedad respecto de los estereotipos dañinos, y encontramos algunos territorios, algunos terrenos bastante fértiles sobre los que podemos pararnos para romper con lo obvio, ¿no? Y seguramente les haga sentido. ¿Cómo se ven las mujeres en la publicidad? Las mujeres suelen tener menos de 50 años en la publicidad, suelen tener tez blanca, cuerpos estilizados y siempre están preocupadas por mantener sus cuerpos. A las mujeres se nos venden un montón de productos para mantener nuestros cuerpos. Son representadas en general en roles de cuidado o realizando tareas del hogar. Se incorporó un toque la dimensión laboral, pero ahí nos pasamos 3 pueblos y ahora las mujeres son mega multitasking. Y hay una publicidad que nosotros analizamos, que no importa de qué marca, que es genial, que es una mujer que tiene tiempo para disfrutar y en el tiempo para disfrutar juega con el bebé. Que todo bien, pero nunca se nos ocurrió que capaz la mujer en el tiempo para disfrutar se quiere tomar un vino con las amigas. Digo, todavía hay como un esfuerzo de salir como los lugares comunes y tipo, te doy tiempo porque ya no tenés que dedicarte solo a limpiar, ahora puedes disfrutar. Bueno, cuida a tu bebé. Chicos, o sea, hay otras alternativas para vivir siendo mujer en sociedad. Bueno, y sigue todo esto de las mujeres chismosas, emocionales, criticonas, gastadoras, etc. Estereotipos para los varones que reproducen lo obvio. Los varones suelen tener roles de liderazgo y de autoridad, están trabajando, en general son profesionales en las comunicaciones, son sabios, son científicos, son exitosos, disfrutan con amigos, comen asados, se ríen, novedosísimo, y como también mucho varón asociado a hacer deporte. Conducen vehículos, protegen a los que necesitan defensa, hay un poco de intención de sumarlos siendo padres, pero todavía no hay mucha comunicación o sea, si hay un varón paternando, hay una mujer cerca seguro. Todavía no representamos a varones que puedan asumir tareas de cuidado solos. Y qué sé yo, capaz que hay una puerta de entrada ahí para que efectivamente empiece a pasar en la sociedad. Pasa, More, si querés. Estereotipos dañinos para las personas LGBTIQ. Los varones homosexuales aparecen mucho más en las comunicaciones, infinitamente más que las lesbianas, en roles secundarios o muy ridiculizados, amanerados. O sea, si es gay, que se note. Es como eso es lo que decidimos los comunicadores. Las mujeres trans empiezan a aparecer con una imagen hiperfemenina. Este punto a mí me interesa un montón porque me interesa el universo de la representación y la representación de los cuerpos trans es y no sos lo suficientemente mujer si no tenés unos tacos así, unas tetas enormes, un pelo largo y lacio. Y es también un peso de estereotipos que han construido identidades trans muy forzadas a una sola forma de ser mujer trans. Lo mismo, que se note. Bueno, las personas LGBT en general no aparecen con su familia, siempre es como más como con amigos, siempre celebrando, historias con muy poca profundidad, no hay mucha profundidad de los personajes LGBT. Las lesbianas no están. Las lesbianas poco y nada, no están. Lo mismo los varones trans, porque la desigualdad es estructural y la desigualdad para las mujeres se reproduce también en el colectivo LGBT. Adolescentes, ahí hay un target que está muy poco explorado por la comunicación publicitaria. Son los adolescentes, nadie les vende nada. Hay un montón de comunicaciones para niños y para adultos. Para adolescentes, nada. O empiezan a consumir los productos de los adultos o se quedan con lo de los niños, pero no hay marcas que estén entendiendo a los adolescentes y hablándole a los adolescentes. Cuando se representan, se ven en actitud empoderada, sin conflicto, siempre están felices, con tiempo libre, escuchando música, bailando, divirtiéndose. Dígame, o sea, no conozco un adolescente sin conflictos que baile. No profundizan esos personajes. Se muestra como una generación libre, desprejuiciada, con más diversidad sexual. Obvio, hay adolescentes así, pero también hay un montón que no. Digo, nada.
Adolescentes, otro tema para explorar. Pasá, More, si querés. Las mujeres de más de 45, poca representación en la comunicación y productos anti-age. O sea, si tenés más de 45, todo lo que la publicidad tiene para decir de vos es que tenés que frenar el envejecimiento, porque todo lo que te van a vender es para que lo frenes. Entonces, urgente. Y los más 60, medicamentos. Los más 60, bueno, ideales para la industria farmacéutica. No hay marcas que estén interpelando a los adultos mayores y los adultos mayores tienen tiempo, dinero y compran. Entonces, por ahí hay que empezar a mirarlos. Bueno, el porteñocentrismo ya lo hablamos, nos recontra acostumbramos a que la diversidad en las comunicaciones sean personas de África. Nunca nuestro gran abanico federal, no tenemos multiculturalidad en lo que comunicamos, en los tonos de piel, en las tonadas. La intención de incluir es un poco poner un afro en términos de multiculturalidad. Lo mismo las personas de piel marrón, casi no hay. Casi no hay, no hay, y probablemente en esta conversación seamos más los que tengamos tez marrón, mestiza, no sé, que las personas que vemos en las campañas que son blancas. Y si aparecen las personas con piel marrón, probablemente sean pobres, probablemente sean inmigrantes, delincuentes, narcos, etc. Todo eso está cargado de un montón de sentido que todo el tiempo reproduce la misma historia para esas personas. ¿Pasa, More? Las personas con discapacidad son buenas, son angelitos de Dios y son niños. Y no nos atrevemos a contar historias de personas con discapacidad siendo adultos, estando en pareja, trabajando. Digo, no existe tal universo para las personas con discapacidad. Digo en la publicidad, pero digo también en los consumos culturales, digo en las series, digo en las películas. Las personas con discapacidad tienen un ejemplo de vida, de superación y de resiliencia. Y fin, y no vayamos a contar una historia un poco más real de una persona con discapacidad porque no hay escucha, porque nosotros hemos decidido como sociedad que si no son angelitos de Dios, ¿cómo hacemos? Los vamos a tener que incluir de verdad, ¿no? Como darles trabajo, que empiecen a vivir en sociedad. Entonces nos queda más cómodo infantilizarlos que incluirlos. Las personas neurodivergentes, poco y nada. Nunca en los consumos que hacemos de comunicación, personas con autismo, y por supuesto recontra estereotipados como esto, ¿no? Como berrinches, que no conectan con los demás, que no contamos otros tipos de historia. Y como vimos en la dimensión de la oportunidad, hay 4 millones de personas que tienen alguna neurodivergencia en Argentina. Hay un montón de gente a la que no le estamos hablando con nuestras campañas. Pasa, More. Y diversidad corporal. Hay una cosa que en los últimos años fue creciendo, la inclusión de personas gordas, principalmente mujeres, pero siempre en roles no protagónicos. Cuando están en alguna campaña, en general les piden que vendan productos para gordas. No hay, digo, es una buena noticia que haya más cuerpos diversos en las campañas. Es una mala noticia que a las gordas sistemáticamente las llamen para vender productos para adelgazar, digo, hay una crítica que hacer ahí como sociedad. Pasa, si querés. Bueno, después de contarles toda esta catarata de malas noticias, de todos los grupos que son subrepresentados en la comunicación, imagínense que si todos esos grupos son subrepresentados, lo que la comunicación representa es un universo muy chiquitito de la sociedad. No es real, ¿viste? ¿A quién le queremos vender nuestros productos y casi nadie se ve representado en ellos? Hay una herramienta sencilla para desestereotipar comunicaciones. Yo se los voy a contar como con el truco pensado para lo audiovisual, pero esto mismo lo pueden aplicar a cualquier cosa que hagan, de que nadie se quede afuera con lo que están contando. La herramienta se llama las 3P. Básicamente, una P es presencia, una P es perspectiva y una personalidad. Cuando tenemos la oportunidad de crear una historia, de contar un cuento y elegir el mejor storytelling posible para desestereotipar las comunicaciones, la P de presencia nos pide que nos aseguremos que las personas diversas estén. Esto implica incluir en nuestro checklist de personajes
género, edad, etnia, orientación sexual, tipos de cuerpo, situación socioeconómica. El objetivo es representar la mayor cantidad de personas posibles, o sea, presencia. Lo segundo es la perspectiva. Va a estar en esta historia, pero va a tener un punto de vista en mi historia. El personaje va a tener voz y hay una regla muy sencilla que es, si yo puedo reemplazar a ese personaje por una lámpara y la historia funciona igual, es porque no tiene perspectiva. Eso pasa un montón. Hay que meter, bueno, pongamos una persona trans que está atrás bailando, digo, si le doy presencia, el personaje tiene que tener una perspectiva, tiene que representar de la manera más auténtica y posible a ese grupo subrepresentado. Y es ahí donde se juegan los prejuicios, evitar los prejuicios. Todos los adolescentes están de fiesta, bueno, capaz en mi comunicación uno sí y uno no, digo, tratar de representar lo que más pueda. Y lo tercero es la personalidad. Y eso se pone interesante porque todos nuestros personajes se pueden representar con mayor complejidad y capas. Digo, puedo poner una persona de más de 50 años que además sea una persona de un cuerpo diverso, que además sea del interior del país, que además, digo, la personalidad se construye con la interseccionalidad. Yo no soy solo una mujer. Soy una mujer que nació en el interior, y con esas identidades puedo crear personajes que sean más profundos, darle capa a los personajes. A mí me parece interesante tener a la mano las 3P, al menos para estar atentos a lo que nos falta. Y si vemos una comunicación y todas las personas se parecen entre sí, o si estamos en la universidad y todos nos parecemos entre sí, o si en nuestro trabajo todos nos parecemos entre sí, bueno, por lo menos estar alertas de, che, acá hay gente que está quedando afuera. Y me parece que eso está bueno ponerlo en perspectiva. Pasamore, voy a acelerar. Esto pasalo, después se los comparto la presentación porque veo que son -20. Esta campaña de DAB tiene 21 años, es casi lo único de lo que les voy a hablar de Unilever, y un poco a propósito, porque para mí este tema es tan poco careta que no me sentía cómoda de venir a decirles en Unilever trabajábamos la no sé qué, la no sé cuánto, porque es un tema que nos interpela a todos, a todas. O sea, hay algo que hacer en las decisiones cotidianas. Esta campaña por la belleza real, cuando se lanzó hace 20 años atrás, generó un montón de hate, pero al mismo tiempo generó un montón de consumidoras súper fieles. Las consumidoras de DAB no se cambian tan fácil a otra marca. Es una marca que, sosteniendo en el tiempo su propósito de mostrar todos los cuerpos, bueno, tiene consumidoras que, y más de una vez me pasó de estar en lugares donde alguien me dice, fue la primera vez que me vi representada en una publicidad y a partir de ahí no me cambié de marca. Hay algo, no sé si acá por ahí algunas de ustedes o algunos de ustedes usen DAV, hay algo de amor a la marca que se explica un poco por jugársela y sostenerlo y ser coherente y consistente en el tiempo. Pasamore. Bueno, 2 minutos para hablarles del lenguaje inclusivo, porque si estamos hablando de desestereotipar las comunicaciones, me parecía interesante que una forma de incluir bastante potente es desde el lenguaje, y acá dejo planteado el problema. El lenguaje inclusivo, y acá puse la foto de un chat de las mamis de segundo como ejemplo, que desde esa decisión chiquita de en el chat poner a las mamis de segundo, es una decisión que deja afuera a los papis de segundo y en un momento, no sé, estamos queriendo compartir los roles de cuidado. Digo, ese es un lenguaje excluyente y no, la propuesta no es agregar la E en ese caso, pero por ahí es poner mamis y papis de segundo. Digo, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, hablamos de las diversas formas de uso del lenguaje para que las personas se sientan que se le está hablando a ellas, que se sientan incluidas y que al mismo tiempo se sientan interpeladas. Y con el mamis de segundo digo, quiero interpelar a los papis para que también se hagan cargo de la tarea, de lo que sea que se comparte en ese chat. Las personas que se sienten
afuera de las comunicaciones es por distintos motivos, o porque el vocabulario es demasiado técnico. Digo, el lenguaje de la medicina generalmente no es un lenguaje inclusivo. El lenguaje del CONICET solía no ser un lenguaje inclusivo hasta que llegó la expedición al fondo del mar y lo entendimos todos. O porque no es accesible, porque yo incluso estoy dando esta charla y no estoy teniendo en cuenta que puede haber personas sordas. Digo, hay un montón de gente que se va a sentir afuera. Porque no soy el público de ese mensaje, porque hay cuestiones de género como las mamis del chat. Sentirse excluido de una comunicación no se resuelve poniendo la E. Yo estoy a favor de poner la E, pero no vengo con esa propuesta, sino de mirar el lenguaje como una oportunidad de incluir en el sentido más amplio y real de la palabra. Pasa, More, si querés. La discusión sobre el lenguaje inclusivo no es una discusión lingüística. Acá no importa lo que diga la RAE. Es una discusión política. Al lenguaje inclusivo le conviene que la RAE no lo incluya, porque la decisión es provocar y generar desobediencia, y que cada vez que alguien se irrita porque se menciona a todes, es una batalla ganada para el lenguaje inclusivo porque se está hablando del tema. La intención es sacudir el avispero y al menos decir que, no sé, que cuando usamos el masculino universal y decimos buenos días, señores, las señoras por ahí no se tienen que dar por aludidas. Digo, hay una decisión ahí de nada, de romper con el masculino universal, pero como una cuestión política. Digo, cuestionémonos si queremos estar incluidos en el hombre con mayúscula. Por supuesto que complejiza el asunto, por supuesto que trae otras discusiones y trae un montón de hate. El lenguaje inclusivo trae más hate que la violencia de género. Y bueno, nada, creo que también es un poco culpa, no sé si culpa, pero es un poco este exceso de provocación el que trajo como también exceso de retroceso. Algunas formas de usar el lenguaje inclusivo, el arroba está un poco en desuso, la X y la E tienen un montón de problemas. La X fundamentalmente no es inclusiva con las personas con discapacidad porque no hay ningún programa de accesibilidad, por ejemplo, que lea la X cuando por ejemplo, una persona sorda que estuviera leyendo esta presentación con algún programa, la X no la va a entender. La E también tiene un montón de problemas de accesibilidad y mi propuesta es que nos esforcemos 2 minutos por buscar formas neutras del lenguaje cuando lo podemos hacer, sobre todo cuando comunicamos masivamente con nuestras marcas. O sea, More, hay formas sencillas para evitar la marcación de género. Que en lugar de decir hola a todos, yo puedo decir hola. Que en lugar de decir bienvenidos, puedo decir les doy la bienvenida. Que en lugar de decir todos los ciudadanos, diga, bueno, la ciudadanía, las personas, el directorio, los directores por la dirección. Digo, esos guiños chiquititos que podemos decidir todos los días aplicarlos van a hacer que nuestra comunicación sea más inclusiva, incluso sin usar la E. Es evitar la marcación de género cuando podamos. Y no asumir el masculino universal como una decisión política. Digo, esta es una campaña de Ribeiro que agarra el lenguaje inclusivo para burlarse y que recibe una cancelación enorme. Ponela si querés. Para les chiques, para les grandes, para les altes y para les bajes. Llega a ribeiro.com.ar las ofertas para todos. Del 29 de octubre al 4 de noviembre hasta 80% off en ribeiro.com.ar. Mini cuotas Ribeiro. Primero todos. ¡Quiere! Es quiere, al final. No sé. No se entiende lo que quiso hacer la marca con esta comunicación. Sí duró poco en el aire porque el sentido, nada, para mí, de nuevo, la discusión no es sobre la E, es sobre tomar nuestras decisiones cotidianas para evitar la marcación de género, sobre todo con las marcas. Les traje 2 ejemplos chiquititos de comunicaciones sin estereotipos dañinos. Incluso me gustaría que juguemos a, si se dan cuenta de dónde están los esfuerzos puestos por romper algún estereotipo. Si querés, veamos esa, More, de Rexona. Dale. Si hay algo que nos hace únicos en este país,
es que un argentino nunca te abandona. Están ahí cuando más los necesitas. Si te falta uno, siempre hay alguien para sumarse. Y siempre vas a encontrarte con alguien que empuja para adelante. Un argentino no te abandona, Rexona tampoco. Encontrá las promociones de Rexona en todo el país. Rexona no te abandona. Bueno, en esos 30 segundos hay un montón de decisiones que hicieron que esa comunicación sea más inclusiva que otras. Hay un varón con un carrito de bebé, hay un varón al que se le para el auto en la ruta, que nada, una novedad para las marcas. Hay chicas jugando al fútbol, hay chicas que ayudan a ese varón que se le para el auto. Hay una persona mayor que le da el desodorante a una joven y es canchero, o al menos está activo en la vida. Digo, con esto lo que yo les quería mostrar es que los guiños son sutiles, pero son muy poderosos, porque cuando tomamos esas decisiones y estamos haciendo que el mundo sea un lugar más libre, estamos haciendo que más personas se sientan representadas con la comunicación. Pero no es una no es una declaración de la marca. No, es el guiño. Es tipo, bueno, si voy a poner un partido de fútbol, puedo poner una chica jugando al fútbol. Y que no se vea forzado, digo, que sea, por eso hablábamos de que lo más importante es conocer a la marca. Si querés pasar, More, la otra se las dejo para que la vean, es una de YPF, que lo mismo, hay una mujer manejando un camión, digo, ya la van a ver, y la que tiene la YPF, que me parece interesante, es mucho federalismo. Se ven personas de todo el país. YPF es una marca que tiene con qué para mostrar federalismo, pero a mí me rompe un poco esto de pensar que casi todo se hace de porteños para porteños y solo se muestran porteños. En este caso hay gente de otros lugares del país. Les dejo un ejercicio para que lo charlemos. Venimos hablando un montón de desarmar estereotipos en la comunicación y una propuesta de cómo desarmar estereotipos en la vida cotidiana, porque seguramente todos los días, todo el tiempo nos vamos a encontrar frente a una conversación en la que se reproduce un estereotipo dañino, del estilo de las que vimos en la ONU, una mujer que pues, se cuestiona si puede asumir o no un trabajo porque tiene hijos, una persona de más de 50 que se asume que no va a querer no sé, ir a jugar un deporte porque tiene más de 50 años. Digo, ese tipo de estereotipos lo vamos a cuestionar todo el tiempo y mi propuesta es esta de si no decimos nada, no cambia nada. Entonces, un ejercicio sencillo. Estamos en un colectivo, escuchamos a un pasajero quejarse de que el conductor, de que se va a manejar mal porque la conductora es mujer. ¿Qué haces? En principio, no dejemos pasar más esos comentarios sin que se nos prenda una alarma interna. Frenamos, miramos qué pasa alrededor. Si el lugar se ve más o menos seguro como para decir algo, está bueno decirlo. Se le puede sugerir a esta persona otro punto de vista y ahora les voy a dar como algunos tips. Y si el lugar no da, porque no da a intervenir, porque no lo sentimos seguro, bueno, podemos proponer cambiar de conversación. Pasa, More, si querés. Y hay la propuesta es de abordaje desde desafiar el estereotipo con empatía. Y esto es un montón, porque si nosotros escuchamos y vamos y decimos los mismos machirulos de siempre, vamos a generar un montón de rechazo. La intención, y acá ponernos zen, es tener empatía incluso con las personas que piensan diferente a nosotros y reproducen estos estereotipos. Una que nos falla es volver personal el comentario. Y es decir, che, cuando vos decís esto de las conductoras, a mí me hace sentir un poco rara, porque yo también soy mujer y también conduzco, y cuando se vuelve personal es más difícil de insistir en la conversación, ¿no? Porque esa persona probablemente tenga madre, abuela, hijas, digo, y lo estás poniendo en un terreno que cómo se podría sentir tu hija si escucha esto, ¿no? Porque no está bueno, porque está bueno que tu hija se anime a manejar, digo, volverlo un poco, o pensar de qué otra forma podrías decir lo mismo sin ofender a nadie. Y si ves que nada de eso funciona, es importante que el atajo sea contener a la persona que acaba de ser estereotipada, tipo ir y preguntarle a la mujer del colectivo cómo se siente, qué tal su día, digo, como ver. Pero lo que les propongo es que nuestra primera
acción no sea quedarnos callados. Y lo que no decir es, tipo, bueno, esto es una falta de respeto, ¿qué problema tenés que estar diciendo esto? Tendría que pensar mejor lo que vas a decir. No ir al choque porque los estereotipos tienen el truco de estar sumamente arraigados en la cultura. Y probablemente esa persona no se dé cuenta de repetir, tipo, "Ah, todas las mujeres manejan mal". To- Digo, yo tampoco soy la persona más libre de prejuicios, tengo un montón de prejuicios y estereotipos todo el tiempo, porque es eso, es la cultura y es ese menjunje de, como todos lo dicen, yo lo digo. Entonces ir al choque es incómodo porque a las personas nos cuesta un montón asumir que nos equivocamos. Entonces está bueno empatizar, ofrecer otra manera de decir lo mismo, en la medida que se pueda. Pasamoré, creo que igual estamos terminando. Algunas oportunidades como para cerrar, cuando elegimos hacer narrativa sin estereotipos, tenemos algunas oportunidades de tomar decisiones sobre la identidad de los personajes, que es esto que vimos de las 3P, tener conversaciones con los grupos protagonistas para generar ese storytelling correcto, o sea, vayamos a buscar a las personas protagonistas de nuestras comunicaciones para preguntarle cómo se sienten, conectar con las marcas desde su propósito, lo que vimos de J&B, o sea, las marcas más humanas son las que finalmente vamos a recordar más, dar trabajo. Nosotros tenemos, si están trabajando en alguna empresa o con alguna marca, siempre la posibilidad de dar trabajo y moldear esa perspectiva, probablemente incluir una persona de alguno de estos grupos representados en cámaras o lo que sea, va a generar otra cosa también en el equipo. Y medir la intención, esto, la dimensión de la oportunidad. Se los digo por desilusiones reiteradas que tuve y tengo con la agenda woke. Si no podemos mostrar que es un negocio, aunque eso suene despiadado y capitalista, todavía vivimos en este sistema, probablemente sean de las primeras cosas que cambien el rumbo, porque son cosas que generan hate, que probablemente generen alguna resistencia en la sociedad, pero les aseguro, y sobre todo desde Unilever por el caso de DAB, que cuando hay coherencia, cuando hay consistencia en el tiempo, las marcas crecen. Y esa es una oportunidad muy grande que tenemos. Creo que con esto terminamos. Me pueden agregar en LinkedIn, me insisten si no les respondo. Esta presentación, More, después se las pasamos. Y no sé si hay alguna pregunta, pero nos quedan 5 minutos, así que chocha si hacemos preguntas. Gracias, Uchi. ¿Alguien ahí quiere preguntar algo, abrir el micrófono, No sé si en hacer el un chat, comentario? A ver, yo no veo el chat. bueno, ¿cuánto nos programaron con esto de los arquetipos y los aspiracionales? Recontra, pero ¿sabes qué, Mariano? Que nos quedemos pensando ya es un paso. O sea, a mí me entusiasma pensar que tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes, aunque suene medio naif, aunque pueda ser frustrante en el camino, seamos los que levantamos la mano. ¿Vieron cuando ven alguna comunicación que decís, che, esto no, ¿cómo pasó esto? ¿Quién aprobó esto? Bueno, no sé, me gusta ser la que incomoda y por lo menos dar el debate. Después Mariano Sí, dice que algunas marcas lo hacen y se ve forzado. Bueno, eso, salir del oportunismo y de lo forzado, y para eso es conocer a la marca desde la que estás hablando. ¿Cuál es el territorio propio de esa marca? Porque de un día para el otro, por ahí que sí, suene forzado, suene. En este momento, igual oportunista no va a sonar porque se están todas bajando de, del universo woke. Entonces te diría que la que se sube, bienvenida, no importa que nunca antes hayas hecho nada. Pero sí es interesante conocer a la marca. Ahí Camila dice que es profe de relaciones públicas y muchas veces los alumnos cuestionan esto de lo forzado porque el fin es la venta del producto. Ahí, mira, muchas discusiones al respecto del anunciante sabe lo que quiere vender. Por eso para mí el camino es sutil y consistente. Es el pibe con el carrito de bebé en la publicidad de Rexona. Es una cosa más dentro de la comunicación. Y lo mismo con el lenguaje inclusivo, sutil y consistente. Mañana despertarnos y que Unilever hable con la E sería rarísimo. Pero si en mi pequeño universo de influencia puedo arrancar un mail poniendo
hola equipo, en lugar de hola a todos, habré ganado una batalla. Digo, y en esa estoy, estaré grande, no sé. Hay otra ahí. Facundo dice, no sé, tengo una pregunta, pero me parece interesante buscar el desarmado de estereotipos sin que sea forzado. Bueno, la campaña de Rexona lo hizo bien. Sí, re. Y después mírense la de YPF también, que va en el mismo sentido con esto del federalismo o de mostrar a mujeres en roles que tradicionalmente no las vemos, como una mujer manejando un camión. Y digo, tradicionalmente no lo vemos porque no es que no existan. Y hay una cosa como para cerrar. Esta verdad repetida de lo que no se nombra no existe, bueno, ojo con eso, porque lo que no se nombra existe y nosotros estamos decidiendo deliberadamente no nombrarlo. Hay más preguntas, ¿no, More? Sí, me parece. Acá Mariano cuenta que en una campaña propuso con creadores de contenido con discapacidad y se la bajaron diciendo que no es nuestro público. Sí que lo era, pero no les interesó. Bueno, insistí. Sí. Insistí y por ahí eh, esto que volverlo un poco personal, porque yo estoy segura que la campaña de J&B no tiene al público trans como target, pero las personas trans tienen amigos, tienen familia, viven, trabajan, entonces por ahí, y las personas con discapacidad, hay un montón de estudios incluso que muestran eso, que un familiar de una persona con discapacidad se va a enamorar más de tu marca si los incluye que si no, porque son personas que para las que su familia son una red recontra importante. Entonces, por ahí, bueno, sí, no son solo las 4 millones de personas con discapacidad, son los otros 10 millones de personas que viven y acompañan a esas personas con discapacidad que se van a sentir interpeladas. En este momento, si nuestra propuesta va por el lado de la inclusión, perdemos. Nuestra propuesta tiene que ir por el lado de la oportunidad. Sí. Acá hay otra que dice cómo se involucra y motiva al público interno para que las campañas no queden solo en la comunicación externa, sino que también se vivan para dentro en la organización. More, contestá al vos que More lleva los temas de comunicación interna. Para mí ahí estaba pensando y para mí el punto está en eso, que, o sea, para estos temas las campañas de comunicación como tales no funcionan. ¿Cómo va a ser la forma en la que se embeba para el público interno si se transforma en cultura? Eso es, no solo uno comunica campañas de diversidad o campañas por efemérides, sino que eso realmente se embebe en la cultura cuando vos diste un cupo y ese cupo es inclusivo realmente. Cuando vos participaste y no sé, les compartiste a los empleados que para poder trabajar de una forma más inclusiva tienen que hacer esto, como que no hay forma de que realmente el empleado o el colaborador se sienta interpelado si eso no es parte de la cultura y se le enseña también a cómo hacerlo. Para mí es un poco eso, coherencia y consistencia, es como un poco lo mismo Sí, que le contaba Bushi antes. sí, tal cual. Además, el público interno es el primero que se da cuenta, se El rasca si no hay primero, nada. total. Después, acá Vicky dice, María, desde tu experiencia, quiero preguntarte cómo fue el cambio al comunicar sin estereotipos en el sector privado. Comparado con tu trabajo en el Estado, ¿qué principales diferencias o desafíos encontraste? Mira, está buenísima la Me pregunta. encanta, yo siempre te la Pien- pregunto. Pienso ahora que las campañas políticas tienen muchos menos sesgos, porque ahí sí está claro que queremos que voten todos, todas. Entonces, en las campañas políticas hay federalismo, hay diversidad, hay de algunos partidos, digo, puede haber, pero no hay una decisión explícita de un aspiracional que esté lejos de la gente. En el universo del privado sí hay una decisión de crear un aspiracional al que no se llega. El político quiere que llegue. Entonces creo que ahí hay un punto bastante interesante de representar mayor diversidad desde lo público seguro. Es raro que un político se muestre como alguien inalcanzable. Es raro, pero bueno, y nada, y esto, y más allá del momento electoral, digo, cuando hay una medida desde el Estado, es una medida que es federal, que no discrimina, entre comillas, y cuando lo hace el Estado, se nota más.
cuando pienso en una campaña de Paraguay que generó un montón de hate, como para sacarlos de Argentina, que un político, nada, mostraba una familia como la imagen de campaña, una familia feliz, y era una familia de rubios, pero rubios nórdicos. Y en Paraguay, tipo, no, esas personas no viven ahí. Y fue una cancelación bastante general que hizo la sociedad de tipo, che, nada, si querés que te vote, más o menos me gustaría verme en tu campaña. También se nota mucho el político que hace, que fuerza cosas que no son, que tipo que le quiere hablar a los jóvenes, entonces baila en TikTok y nunca lo hizo antes. Digo, eso también, ser genuino y ser consistente también aplica para los candidatos. Sí, acá Mariano comenta que para él pasa lo mismo con los adolescentes, que quizás no se los incluye porque no tienen el poder de compra directo, y por eso se les suele hablar a los padres. Sí, sí y no, porque los niños, digo, los niños tampoco compran, pero Sí. para niños hay un montón de productos y de campañas que les hablan directamente a los niños. Los adolescentes, yo creo que la dificultad está en entenderlos como target, que tipo, con la complejidad de ese grupo. Por eso aparecen poco y nada. Empiecen a prestar atención. No hay marcas que le hablen a los adolescentes. Hay marcas para niños, hay marcas para adultos, para adolescentes, un universo perdido. Bueno, Sí. estamos medio pasados. Sí, Yo, ya ahí estamos. Después son dale. comentarios que creo que no hay ninguna otra pregunta. Así que bueno, gracias Bully, No, gracias a todos por gracias a sumarse. ustedes, porque es revolucionario estar en una charla como esta hoy, Sí, donde el tema cambió de bando. Así que gracias por sumarse y les comparto la presentación. Besito. muchas Adiós. gracias. Chau, Abrazo. chau.